reflejan los intereses y están abiertos a la participación de todos los estados. Son fuentes del derecho internacional, asimismo, los tratados interestatales y los tratados a los que las partes son organizaciones internacionales, ¿verdad? Etcétera. Bien, todo lo que puede hablarse respecto de los tratados, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Dice otro tema que tenemos aquí. Un tratado internacional es una norma jurídica, ya, ¿verdad? Es desde internet, ¿verdad? Un tratado internacional es una norma jurídica de naturaleza internacional. Qué importante. Norma jurídica de naturaleza internacional, usualmente escrita por sujetos de derecho internacional y que se encuentra regido precisamente por el derecho internacional. Puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos, siendo indiferente su denominación. Ya vimos, ¿verdad? Que tratado internacional es genérico. Sin embargo, hoy por hoy se reserva, ¿verdad?, para los más solemnes, para los más importantes, ¿verdad? Como acuerdo implica siempre la concurrencia de dos personas jurídicas, ¿sí? Como acuerdo implica siempre, siempre la concurrencia mínima de dos personas jurídicas. Por ejemplo, los gobernantes de cada país se reúnen para, bueno, y ahí pues, ¿verdad? Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre estados, aunque pueden celebrarse entre estados y organizaciones internacionales, ¿ven? No hay ningún problema. Los primeros, miren, los primeros, aquí nos hace una aclaración, los celebrados entre estados están regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969. Los segundos, ¿verdad?, entre tratados y organizaciones internacionales, por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, celebrado entre estados y organizaciones internacionales o entre organismos internacionales, 1986. Por eso son dos. Ustedes deben tener mucho cuidado cuando, si lo bajan a internet, ¿verdad?, que diga 1969 o 1986. Son diferentes. ¿Mm? Los acuerdos entre empresas públicas de un estado y otros estados no son tratados internacionales. La Corte, bueno, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Disculpe, usted dijo que el tratado de la convención, no, perdón, lo de la Convención de Viena entre estados es de 1969. Sí. Y la entre estados y organizaciones internacionales, 1986. ¿Es Así así? es. Sí, son dos cuerpos jurídicos diferentes, ¿verdad? Son dos cuerpos jurídicos diferentes, pero van a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué tipos hay? Según la materia, esto vamos a tenerlo después, ¿eh? Pueden ser tratados comerciales, políticos, culturales, humanitarios, sobre derechos humanos, etcétera. Es decir, sobre la materia, yo creo que es, podríamos decir, que infinita, ¿verdad? Tanto tema que puede tratarse a través de un tratado. Bueno, según la materia. Según el tipo de obligaciones creadas, tratados ley, tratados contrato, lo que ya hemos visto, ¿verdad?, cuando hay acuerdos entre dos, ¿verdad? Entre dos personas, ¿verdad?, que de derecho de obligaciones, y los tratados ley, regularmente, donde se constituye un organismo internacional. Los primeros establecen normas de aplicación general que jurídicamente se encuentran en un pedestal superior, ¿verdad?, a las leyes internas de los países firmantes. Eso, pero ley ordinaria, no de la Constitución. La Constitución esta únicamente puede reformarse, ¿sí?, por las formalidades propias que el Estado de Guatemala indica. Nada más, ¿verdad? Un tratado internacional no podría, ¿verdad?, reformar nuestra Constitución.
Entonces sí, está por encima del ordenamiento interno ordinario, ¿verdad? Y a la par de la Constitución, ¿verdad? Cuando son demasiado importantes, ¿verdad? Los segundos suponen un intercambio de prestaciones, ¿verdad? Entre las partes contratantes. Esta decisión está bastante superada, pues ambas particularidades se funden. Tiene razón, ¿verdad? Pero pues, para objeto de estudio, ir desmenuzando, ¿verdad? Este tema. Por la índole de los sujetos participantes, tratados entre estados y tratados entre organizaciones internacionales o entre estados y organizaciones internacionales. Por su duración. Disculpe, licenciado. ¿Sí? Buenas noches. ¿Será que podría repetir los anteriores? ¿Cuál es el? Los por el tipo de obligación. Tipo de obligación crea. Tratados ley y tratados contratos, ¿verdad? Gracias. Los tratados ley pues tienen normas de aplicación general, ¿verdad? Que jurídicamente se encuentran en una situación superior de las leyes internas de los estados, digo, excluyendo la Constitución, ¿verdad? Regularmente también son estos los tratados constitutivos, ¿verdad? En cambio, los tratados contrato suponen un intercambio de prestaciones, ¿verdad? Entre estados, entre las partes contratantes, ¿verdad? De cooperación, una cooperación bilateral, ¿verdad? Sería un tratado contrato. Pero también tenemos por los sujetos participantes, ¿verdad? Entre estados y entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales propiamente dicho, porque las organizaciones internacionales también entre ellas pueden celebrar tratados. Por su duración, de duración determinada y de duración indeterminada. Según la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en su negociación, tratados abiertos y tratados cerrados. Cuando son cerrados, nadie puede entrar, solo los que firmaron, ¿verdad? Cuando son abiertos, se deja la posibilidad de que en el futuro, si algún estado tiene interés, ¿verdad?, puede ingresar a él, ¿no? Por su forma de conclusión, solemne y simplificada, ¿verdad?, según el, ¿verdad?, ritual protocolario, ¿verdad?, para llevarlo a la vida, ¿verdad? Puede ser muy solemne o puede ser de una forma simplificada, ¿verdad? Y por el número de partes o miembros que intervienen en él, bilaterales y multilaterales. Como ahí tenemos un tema bastante... Cuando dijo solemnes y simplificados, ¿por qué la división? Disculpe. Esa división pues se refiere muchas veces a la materia, ¿verdad? Lo de solemnes y simplificados. Sí, ajá. Dice, pues, tratados concluidos de forma solemne y tratados concluidos de forma simplificada, que luego son enviados por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para su punida y aceptación. Así entonces las naciones intercambian ideas de objetivos comunes de interés para ambos, ¿verdad? O sea, colega, el ritual protocolario que sea para llevarlos a cabo. Regularmente los solemnes pues son temas delicados, ¿verdad? Son temas de índole, de una importancia muy grande, ¿verdad? Los simplificados pues no quiere decir que no tengan importancia, pero pueden dar lugar a que su negociación sea un poco menos solemne, ¿verdad?, que las anteriores. En algunos van incluso los jefes de Estado, se han dado cuenta, los jefes de Estado, a cerrar esa negociación. En otros, pues, los diplomáticos, ¿verdad?, ni siquiera el ministro de Relaciones Exteriores, sino diplomáticos, representantes diplomáticos, en un documento que se llama plenos poderes, ¿verdad? Eso lo vamos a ver posteriormente, los plenos poderes. Los únicos que no necesitan plenos poderes para negociar un tratado son el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores o canciller, ¿verdad?, por la propia naturaleza de sus cargos.
de los demás necesitan plenos poderes para estar en una negociación, ¿verdad? Y como le digo, por el número de partes que intervienen en el tratado, bilaterales solo 2, ¿verdad? Multilaterales más de 2. Pero como mínimo se necesitan 2 sujetos de derecho internacional para celebrar un tratado. Entonces, a grandes rasgos hemos tocado aquí el tema de los tratados, entrando en materia, ¿verdad? Que como ven, hay mucho de qué hablar, se mira tan pequeño el tema, pero cuando ya nos metemos a hablar directamente ese asunto, ven que hay mucho tema por hablar. Entonces, pensando que el día de mañana tienen examen, voy a interrumpir aquí para que descansen y tengan un buen tiempo de la noche para estudiar, ¿verdad? Advirtiéndoles esta situación, ¿verdad? Que el día que no haya examen, sí tenemos nosotros indicado que tenemos que dar clases, ¿eh? Gracias, Lick. Feliz noche. Se estudian, pues, jóvenes, y estudian, pues, con el permiso de ustedes, me despido. Gracias, licenciado. Feliz noche. Estudian. Adiós. Noche, Lick.